Apreciados y estimados lectores. Bienvenido a nuestro canal. Resumen libros y novelas. En este video informativo y cautivador, te llevaremos a dar un extraordinario viaje al explorar la aclamada novela Canaima, reconocida como una magistral obra escrita por el autor venezolano Rómulo Gallegos. Esta obra maestra de la literatura, publicada en 1935, se ha convertido en un clásico de la literatura latinoamericana. La novela sigue la historia de Manuel Ribeiro, un ingeniero encargado de construir una presa hidroeléctrica. Se ve envuelto en conflictos entre los indígenas, militares y empresarios corruptos. Un personaje sobresaliente de la novela es Marcos Vargas, un hábil vaquero que se convierte en un aliado de Manuel Ribeiro. Él mismo sirve de guía al su equipo de Ribeiro, y es fundamental en prestarle ayuda para sortear las traicioneras selvas de la región. Canaima aborda la explotación de los recursos naturales y las consecuencias de la colonización en los pueblos indígenas. La novela es una poderosa crítica de las fuerzas que conforman la sociedad moderna y ofrece una visión de un mundo diferente, más justo. En conjunto, Canaima es una historia compleja y atractiva que explora una amplia gama de cuestiones sociales y políticas. Es una lectura obligada para cualquier persona interesada en la literatura y la cultura de América Latina, así como en los temas más amplios del colonialismo, el conflicto cultural y la destrucción del medio ambiente. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. Canaima de Rómulo Gallegos es una novela que transcurre en las selvas de Venezuela y la historia está protagonizada por Manuel Ribeiro, un ingeniero encargado de construir una presa hidroeléctrica en la región. Por el camino, conoce a los indígenas que viven en la zona y se ve envuelto en conflictos entre ellos, los militares y empresarios corruptos. La historia explora temas como el colonialismo, el choque cultural y la destrucción del medio ambiente. La obra literaria es una poderosa crítica de la explotación de los recursos naturales y de las consecuencias de la colonización sobre los pueblos indígenas. Canaima está considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y ha sido descrita como una mezcla de aventura, crítica política y exploración psicológica. Se presentan varias subtramas y argumentos secundarios que desempeñan un papel relevante en la narración general. Por ejemplo, una subtrama tiene que ver con la relación entre Manuel Ribeiro y su esposa, que lucha contra una enfermedad mental y se aísla cada vez más de él a medida que avanza la historia. Esta subtrama refleja los temas más amplios de la alienación y la desconexión que se exploran a lo largo de la novela. Otra subtrama significativa implica al personaje de Marcos Vargas, un vaquero y hábil tirador que se convierte en un estrecho aliado de Manuel Ribeiro. Vargas sirve de guía a Ribeiro y a su equipo, y es fundamental para ayudarles a navegar por las traicioneras selvas de la región. Sin embargo, Vargas también tiene demonios personales, incluido un pasado problemático y una tendencia a la violencia, y esta tensión se manifiesta en varias escenas clave a lo largo de la novela. Así como una subtrama, que implica la relación entre Ribeiro y una joven llamada Iliana, que se encapricha de él en el transcurso de la historia. Iliana sirve como símbolo de inocencia y pureza en medio de la violencia y la corrupción que rodean a los personajes, y su presencia aporta una nota de esperanza y optimismo a la narración. En conjunto, estas subtramas sirven para enriquecer y profundizar la narración de Canaima, añadiendo complejidad y matices a los personajes y a los temas explorados en la novela. Aunque no tienen necesariamente un impacto directo en el desenlace de la historia, contribuyen al estado de ánimo general y al tono de la narración, y ayudan a crear una experiencia de lectura más completa y atractiva. Canaima está considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y un clásico de la literatura venezolana. Ha sido muy apreciada por su compleja exploración de temas como el colonialismo, el conflicto cultural, la destrucción del medio ambiente y la explotación de los pueblos indígenas. La novela ha sido estudiada y analizada en aulas, círculos literarios y conferencias académicas durante décadas. Una de las razones por las que esta obra literaria es tan importante es que apareció en un momento en el que el panorama literario de América Latina estaba experimentando cambios significativos. Las décadas de 1920 y 1930 vieron surgir una nueva generación de escritores interesados en explorar las cuestiones sociales y políticas de su tiempo. Canaima ayudó a establecer a Rómulo Gallegos como figura destacada de este movimiento, y el realismo y la crítica social de la novela establecieron un punto de referencia para otras obras posteriores. Además, la historia aborda temas que fueron significativos a nivel nacional e internacional. La misma fue escrita en una época de agitación política y social en Venezuela, y refleja las preocupaciones más generales de las élites intelectuales y culturales del país. Al mismo tiempo,
Canaima resonó entre el público internacional, ya que abordaba temas de imperialismo, explotación y conflicto cultural que eran relevantes en toda América. El uso que Gallegos hace del lenguaje y de la estructura narrativa también contribuyó a establecer nuevos estándares para la literatura latinoamericana. Su prosa es vívida y emocionalmente resonante, y utiliza diversas técnicas para explorar la vida interior de sus personajes. Además, su uso de múltiples perspectivas y de técnicas narrativas no lineales dotó a la novela de una complejidad y profundidad poco comunes para su época. En general, Canaima es un testimonio del poder de la literatura para comprometerse con los problemas sociales y políticos más acuciantes de su tiempo. Ha tenido un impacto duradero en el panorama literario y cultural de Venezuela y de la región latinoamericana en general, y sigue siendo un texto esencial para cualquier persona interesada en la historia y la evolución de la novela como forma artística. La historia pone de relieve el impacto del colonialismo y el imperialismo sobre los pueblos indígenas y los recursos naturales. El personaje de Marcos Vargas sirve de emblema de la lucha entre los colonizadores y los colonizados, y la obra plantea importantes cuestiones sobre el papel del poder y la dominación en la configuración de las relaciones entre los diferentes grupos de personas. Además, se explora la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantener los vínculos frente a las barreras culturales y la desigualdad social. La relación entre Manuel Ribeiro y su esposa, por ejemplo, demuestra la carga emocional de la enfermedad mental y los retos de mantener la intimidad en tiempos de crisis. Del mismo modo, la relación entre Ileana y Ribeiro pone de relieve el potencial de la esperanza y la ternura en medio de la violencia y la explotación. En conjunto, Canaima ofrece una poderosa crítica de las fuerzas que conforman la sociedad moderna y ofrece una visión de un mundo diferente, más justo. Sus temas y mensajes siguen resonando entre los lectores de hoy y sigue siendo una importante contribución al patrimonio literario y cultural de América Latina. Canaima está ambientada a principios del siglo XX en Venezuela, durante un periodo de importantes cambios políticos y sociales. En aquella época, Venezuela se encontraba en plena transición de una economía rural y agrícola a otra más urbanizada e industrializada. Esta transición trajo consigo nuevas oportunidades y desafíos, así como nuevas dinámicas de poder que moldearon la vida de los venezolanos de a pie. Uno de los acontecimientos políticos más significativos de la época fue la presidencia de Cipriano Castro, que gobernó Venezuela de 1899 a 1908. Castro era conocido por su estilo autoritario y sus esfuerzos por modernizar el país mediante proyectos de infraestructuras e industrialización. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la corrupción, la represión política y los abusos de los derechos humanos. Otro acontecimiento importante en la historia de Venezuela fue el auge del petróleo de las décadas de 1920 y 1930. Este periodo fue testigo de una rápida expansión de la industria petrolera del país, que impulsó el crecimiento económico y aportó una importante riqueza a las élites gobernantes. Sin embargo, también creó importantes desigualdades sociales y económicas, ya que muchos venezolanos quedaron rezagados por la rápida modernización del país. Estos acontecimientos se reflejan en Canaima a través de los temas de explotación y conflicto social que impregnan la novela. El proyecto de construcción de una presa que ocupa un lugar central en la trama sirve como símbolo de la modernización de Venezuela y de las luchas por la tierra y los recursos que la acompañaron. El conflicto entre Ribeiro y los indígenas con los que se encuentra puede verse como un reflejo de la dinámica de poder y los conflictos culturales que caracterizaron a Venezuela durante este periodo. En conjunto, Canaima ofrece un retrato matizado y complejo de un país en transición, que lidia con los cambios sociales y políticos de un mundo en rápida modernización. La historia capta las tensiones y complejidades de este periodo de la historia venezolana y ofrece una poderosa crítica de las fuerzas que dieron forma a esta transformación. Recuerda, esto es solo una pequeña reseña. Te animamos a que tomes la novela y te sumerjas en sus páginas para experimentar realmente la magia de primera mano en esta historia de Canaima. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video, e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta un próximo video, apreciados lectores. ¡Feliz lectura!